la primera vez que un expresidente del Gobierno de España visita y participa en la Semana Negra, y además no es un presidente cualquiera. José Luis Rodríguez Zapatero es leonés, o sea que es medio asturiano, y hoy que es 9 de julio y en Madrid se celebra el Día del Orgullo, me gusta recordar que este señor fue quien aprobó la ley del matrimonio homosexual en su momento. Seguiréis aplaudiendo porque no acaba ahí. Él hizo la primera ley de memoria histórica que hubo en España. Hizo la ley de dependencia. Creó el primer Ministerio de Igualdad que hubo en un gobierno de España, con la ley para la igualdad, la ley de divorcio exprés, la ampliación de la ley del aborto. Creó la Unidad Militar de Emergencias, la UME, y ahora que también se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, también está bien recordar que bajo su mandato ETA dejó las armas. Explico todo esto porque él no está aquí por nada de esto. Él está aquí porque ha escrito un libro. Estamos acostumbrados a que los presidentes, cuando dejan el cargo, escriban libros autobiográficos, pero no estamos acostumbrados a que los presidentes, cuando dejan el cargo, escriban libros sobre literatura. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha escrito este libro, se titula No voy a traicionar a Borges, y es un libro muy interesante porque es el libro de un lector agradecido, es el homenaje de un lector al autor al que considera el referente máximo de la literatura. No es una exhibición erudita, no es un tratado académico, es un homenaje lector a un gran escritor. José Luis está en el lado de acá. Vamos a ir un momento a Cortázar para decir que en el lado de allá, en la pantalla, tenemos a Juan Sasturain. Juan Sasturain es uno de los intelectuales más importantes de Argentina. Hoy en día es escritor, es guionista de cómic. A él debemos un cómic con Borges como personaje, que es una de las obras maestras de la narrativa secuencial contemporánea. Es periodista, ha sido periodista deportivo, es además, o fue presentador de televisión, hizo un programa que era Ver para Leer, que fue uno de los hitos de la televisión cultural argentina. Entre sus libros hay títulos como Brooklyn y medio, Los dedos de Walt Disney o El último Hammett, que ganó el premio Hammett aquí en la Semana Negra en el año 2019. Juan Sasturain además dirige desde febrero de 2020, si no recuerdo mal, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, que es la biblioteca que Borges dirigió desde el año 55 hasta el 73, si no me equivoco, es decir, durante casi 20 años, ¿no? No ha podido estar aquí presencialmente, pero hemos querido que estuviera en esta concatenación borgiana que hemos organizado aquí, y yo voy a ser un simple maestro de ceremonias que me voy a limitar a dejarles que hablen entre ellos con una mar de por medio. Y quería empezar lanzándoles una pregunta a ambos. Es complicado siempre buscar preguntas a dos bandas que puedan compensar uno y otro, pero quería empezar preguntándoos a Juan y a ti cómo y cuándo llegáis a Borges y qué supone esa incursión en Borges en vuestra vida. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por la invitación a este acto en Gijón, una ciudad tan querida para mí, donde he pasado tantos momentos de mi juventud, en esta Asturias inconfundible, incomparable, y en la Semana de Cine Negro, que es uno de los hechos culturales más importantes que tiene Asturias, por supuesto Gijón, pero también todo el país, y que hemos recuperado después de la pandemia, y me alegro extraordinariamente. Nos convoca aquí Borges, y me preguntaba Miguel, Borges, sí, todos tenemos nuestro escritor preferido, aquel que nos ha hecho asombrarnos, el que nos ha provocado las mayores pasiones, al que volvemos siempre,
decía, cuando muy joven, con 15, 16 años, leí el primer cuento de Borges, El Aleph. Se lo recomiendo a los que no lo hayan leído. Y a los que lo hayan leído, que lo relean. Es un cuento de amor. En definitiva, el amor es la palabra que mueve las cosas. Ahora recordábamos hoy que es el Día del Orgullo. ¿Qué es el orgullo? Yo impulsé la ley de matrimonio homosexual por amor al amor sin más, al amor sin más, al amor sin condiciones, sin prejuicios, al amor como máxima expresión de la belleza. Y también impulsé la ley llamada de memoria por amor a los olvidados, a los injustamente olvidados, a los preteridos. El amor es lo que más se acerca a la belleza más intensa. Y lo que me sugirió Borges fue amor a las palabras, amor a las personas en el Aleph y amor al asombro, a la ficción. Fue muy pronto. Y ahí está Juan, director de la Biblioteca Nacional de Argentina, casi nada. Es que esa biblioteca la ha dirigido Jorge Luis Borges. Entonces, es un lugar reservado para sabios. Juan, ayer comprobé que era un sabio en la conversación y nos hemos conjurado, porque yo voy a estar en Argentina a mediados de agosto y voy a estar en esa biblioteca, nos vamos a dar un abrazo, vamos a soñar y a pensar en Borges, le rendiremos homenaje y rendiremos homenaje al amor, que es lo que mueve cada poema, cada verso, cada página bien escrita, cada admiración por la lectura. Juan, ¿cuándo te enamoraste de Borges? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los amigos de Gijón. En la persona de Angelito de la Calle, expreso mi cariño y mi amor por todos ellos. Hace 35 años, esta es la 35ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, me tocó estar en la primera. Vivía entonces en Barcelona y tengo amigos consecuentes y recurrentes desde entonces, vinculados por la novela negra y vinculados después puramente por la amistad. En el caso de Borges, José Luis, la revelación de su literatura coincidió con la revelación de la poesía. Una mañana de invierno como esta de hoy, en Buenos Aires, mi profesor de literatura de segunda año del secundario trajo un poema, lo copió en el pizarrón y nos dijo: copien y lean. Ese poema era un poema, se llamaba A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell. Este profesor lo había encontrado en el diario La Nación de ese fin de semana y como evidentemente no tenía muchas ganas de trabajar, llegó el lunes, nos hizo copiar eso y nos explicó que eso era un soneto. Nosotros no sabíamos qué era un soneto, no sabíamos quién era Cromwell y menos sabíamos quién era Jorge Luis Borges. Teníamos 14 años, teníamos mucho frío en esas aulas grandes, pero fue la revelación de la poesía. No conocía hasta entonces esa manera de usar las palabras, de encontrar sentidos, sonidos, resonancias que iban más allá del habitual uso cotidiano.
En eso consistía la poesía. Capitán, los afanes son engaños, vano el ardor y vana la poesía del tiempo, estás como nosotros condenado. Esa fue mi primera aproximación a Borges, al cual desconocía como niño, y fue la revelación simultánea de la poesía. Luego me tocó leerlo en un libro que compartimos con muchísimo gusto, tanto tú como yo, que se llama El Hacedor. Es un libro de 1960 que coincidió con mi irrupción como lector y mi entrada en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires. Ahí leí algunos de los textos que me acompañan hasta hoy y que te acompañan a ti, como los dos poemas Ajedrez, que tanto te deslumbraron a ti como me deslumbran a mí. Luego lo tuve a Borges de profesor. Fue mi profesor de literatura inglesa y norteamericana en los años 70. Luego fui su opositor político. Nos peleábamos con lo que Borges significaba a la derecha desde nuestra izquierda. Luego fue mi personaje. Lo convertí en personaje en una de mis ficciones. Y hoy en día soy su sucesor. Ocupo el lugar que alguna vez maravillosamente le ocupó durante tantos años. Es decir, que mis vínculos con Borges han recorrido prácticamente medio siglo de mi existencia. Has hablado de la Aleph, has hablado de sus poemas. Voy a lanzaros un nórdago para que os mojéis. ¿Borges narrador o Borges poeta? Borges ensayista. Creo que los ensayos, ese género muy innovador que él construye, que es entre el ensayo y la narración, son lo más logrado. Algún poema está dentro de en mi opinión, de los mejores poemas de la historia. Pero cuando Borges nos aproxima a la filosofía, a la metafísica, no ha habido en la historia ningún escritor o pensador que haya sumado con tanta brillantez, profundidad y estética a la vez la filosofía y la literatura. Creo que eso es sin duda alguna el rasgo más brillante, más singular, más propio de Borges. Para mí, tanto en la poesía como en la narrativa, como en el ensayo, como bien señaló José Luis, Borges tiene piezas que son insuperables en la lengua en el siglo XX. Un poema como, aprovechando la fecha de hoy, el poema conjetural a la muerte de Narciso Laprida, pertenece a la más selecta selección de la poesía de la lengua del siglo XX. Cuentos como La muerte y la brújula, El sur, El muerto, incluso el tan comentado por nosotros, El Aleph, pertenecen a la antología más rigurosa de la narrativa breve, prácticamente universal. Hay que tener en cuenta que Borges no escribió nunca relatos extensos, es decir, nunca escribió novelas, pero escribió por lo menos 10 o 12 cuentos de los mejores de la lengua, o de los mejores a nivel universal. Y en cuanto a los ensayos, coincido también con José Luis en su agudeza. Prefiero sobre todo las piezas breves, las piezas que responden a pequeñas intuiciones reveladoras, como el argumentum ontológico, por ejemplo, que está en El Hacedor, que con una sola reflexión, desguazar una intuición, producen ese efecto de sorpresa metafísica que es uno de los atributos de su escritura. Hablaba Juan también de las palabras. En tu libro haces una lista de palabras que te remiten a Borges, y es curioso porque es verdad que son palabras españolas, palabras que existían antes de Borges,
pero que a partir de Borges adquieren otro carácter, ¿no? Es verdad que al leerlas piensas o de alguna manera extraña te hacen tener reminiscencias de eso que se podría llamar lo borgiano. Sí, sin duda alguna. Esas palabras la elección y la predilección por Borges de determinadas palabras ha marcado a muchas generaciones de escritores, consciente o inconscientemente, confesada o de manera no confesada. Pero uno advierte leyendo a muchos lectores, a muchos escritores, después que ha leído mucho a Borges, cómo está ahí, cómo, digamos, instauró una nueva forma de literatura en castellano. Especialmente pienso que la adjetivación de Borges es insuperable. Sí, las palabras preferidas de Borges, me parece que las personas que están aquí tienen derecho a que el autor del libro les facilite la tarea, les seduzca con esas palabras. Estas son las palabras que para mí Borges tiene como prioritarias. El verbo demorar. Es un verbo precioso. Es un verbo que además viene muy bien en este tiempo de aceleración, de información imposible de procesar. Hay que demorarse en la vida, hay que demorarse en las cosas, hay que demorarse cuando se pasea, que es lo que Borges insistía. Le encantaba pasear por Buenos Aires, por su ciudad, y demorarse en alguna esquina. Es decir, parar, contemplar, pensar, compartir, demorarse. Decurso. El decurso. En el decurso de una vida, decía Borges. Referir, que es traer al texto una historia, una narración, referir, refutar. Todos los que utilizamos la palabra refutar, en algún momento o en otro, estamos pensando en Borges, porque este verbo lo consagró en gran medida. Historiar, conjeturar, entrever, entretejer, los ayeres, arquetipos, símbolos, vano, perplejidades, fruición. Y luego los adjetivos. Permítame, de este primero que les voy a decir, de esta adjetivación famosa, Juan Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, dijo: ¿cuánto hubiera dado yo porque se me hubiera ocurrido hablar de la unánime noche? Unánime noche. ¡Qué belleza! La fresca ancianidad. La materia indócil, cuando se trata de una materia complicada, materia indócil. El fatigado crepúsculo, la candente mañana, la imperiosa agonía. Qué perfección al elegir un adjetivo para definir cómo es la agonía, cómo nos suma a la sensación de la agonía, que es imperiosa. La imperiosa agonía, la temeraria hospitalidad, las ávidas calles, el temporal unánime, la minuciosa lluvia. Nos hace ver con más profundidad cómo es la lluvia, la minuciosa lluvia. El intolerable universo, intolerable por no aprensible. El café insomne, el propicio vino, el incesante universo, la vana devoción, la graciosa torpeza, los ociosos escrúpulos, la admiración rencorosa. Hay una admiración rencorosa. La recelosa claridad, las tenaces cavilaciones, la mansa admiración, el intolerable fulgor. Son algunas de las adjetivaciones que ya forman parte, que han cambiado la literatura en español. Juan, ¿qué opinas desde tu docto y profundo conocimiento borgiano
de los adjetivos de Borges, de la manera de adjetivar de Borges. En definitiva, cambió la manera de mirar el mundo y de nombrarlo. Cambió la manera de mirar el mundo y de nombrarlo. De todos los que nombraste, sobre todo los adjetivos, no tanto como los verbos, la unánime noche que está en el comienzo de las ruinas circulares ha tenido una riquísima trayectoria admirativa, ¿no? Y hay un verbo que tú mencionaste que es conjeturar, que define de algún modo toda su manera de ejercer el raciocinio, toda su manera de especular. Conjeturar en Borges es la manera más civil, más piadosa de opinar, es más suave que opinar, es más sutil que opinar, es mucho, mucho más amistoso que proferir. En Borges la conjetura es una cortesía de su inteligencia, es decir, sus afirmaciones, sus convicciones están siempre matizadas por la idea de que lo suyo no es una opinión, sino apenas una conclusión provisoria de un razonamiento. Nunca está alejándose continuamente con su adjetivación de cualquier afirmación que pueda ser tomada como imperativa. Son muy pocas las cosas imperiosas. Lo imperioso es aquello que se nos impone. Y lo conjetural en su expresión es siempre una manera, vuelvo a decir, de la cortesía de su inteligencia. En ese sentido, la adjetivación borgiana jamás es redundante, siempre a través de la antítesis, es decir, de establecer una distancia sorprendente entre el sustantivo y el adjetivo, ilumina una zona nueva, pero no de una manera gratuita como eran las vanguardias de los años 20, ¿no es cierto? La sorpresa del paraguas en la máquina de coser o el adjetivo que chocaba por improbable junto a un sustantivo de otro índole, sino una manera de iluminar el sentido, no de oscurecerlo. Siempre, Borges no necesariamente siempre es transparente, pero jamás es confuso. Puede ser complejo, pero jamás es confuso. Es de una precisión saludablemente quirúrgica. Y bueno, ya ha influido en todos nosotros los escritores amantes de su obra, por lo tanto amantes de la literatura y de la lengua. Mi última novela se llama Pirce el improbable, ¿no? Absolutamente borgiano. Esa forma de adjetivar, esa forma de elegir las palabras con tanto esmero, vienen a ser la expresión más básica, entre comillas, o más sintética de eso que tú has dicho y de lo que hablas en el libro, que es de esa vocación de Borges por buscar el contrapunto, por convertir su prosa en una indagación constante, que tú emparentas además con la música de Bach. Cuando uno lee algunas de los poemas o de los cuentos breves y algunos párrafos especialmente de Borges, es como si viéramos a Picasso pintar. Es decir, es la búsqueda de ese rasgo, la cara cómo la precisa, y Borges cómo elige el adjetivo, la cadencia, la palabra, el ritmo. Eso es el arte, es la genialidad, en busca de la belleza. Y casi siempre esa belleza lo culmina en el amor. Yo no me resisto a leerles por dónde empieza este ensayo. Les dije antes, Juan, que mi devoción hacia Borges comenzó muy joven leyendo el Aleph, uno de los cuentos más importantes de la historia de la literatura.
sin duda, de ficción. Yo sostengo, Juan, que es un libro, es un cuento de amor. Y solo el primer párrafo, cuando uno ama las palabras, los sentimientos, busca la belleza, cree en el amor, en la condición moral de los seres humanos como algo siempre en continuo progreso, lee esto y se lo voy a leer. ¿Cómo empieza la Aleph? Permítanme. A ver si les sugiere algo parecido a mí. Es decir, a lo sublime, aquello que se puede acercar a la belleza, al éxtasis. Borges decía que hay que leer aquello que produce placer. Cojan ustedes y lean lo que les guste, y si no les guste, no lo lean. Cuando fue profesor nunca ponía temas de examen, le decía a los alumnos, hábleme usted de lo que quiera. Tenía una visión en la que el hombre, el ser humano, debe buscar su tarea. Así empieza la Aleph. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Maravilla. Es una maravilla. Juan, una pregunta que me he hecho tantas veces, he investigado, he leído, he buscado en Google, en todos los sitios. ¿Quién era Beatriz Viterbo, en tu opinión? ¿Existió Beatriz Viterbo? ¿Existe? ¿Podremos consagrarla? Beatriz Viterbo es un personaje literario. Su forma de existir es nada más ni nada menos que la de un personaje literario. Y sobre todo está construida a partir de dos fuentes a la vez, cada una de ellas múltiple. Por un lado, el rastreo menos interesante, porque habla menos de la literatura y habla menos del relato, es buscar en la biografía borgiana a cuál de las mujeres de las que estuvo enamorado por esa época, ya sea Estela Canto, la hermana de Nora Lange, o alguna de las otras mujeres de las cuales el enamoradizo Borges se dedicó sus afanes y su tiempo. Eso puede ser producto de innumerables investigaciones poco pertinentes en el fondo. La otra fuente es una fuente de algún modo literaria, tratada de un modo casi te diría satírico y grotesco. Esa Beatriz Viterbo es también Beatriz Portinari. Es decir, el Aleph es una versión, entre otras cosas que es el Aleph, ¿no? Es una versión de algún modo degradada de una lectura, ¿cómo podemos decir?, de trazo grueso de la Divina Comedia, en la cual Borges es Dante, la perdida Beatriz es Beatriz, que la va a encontrar en el fondo al descender, no al ascender, sino al descender al infierno del sótano, y el guía es el terrible Julio Argentino Daneri, pésimo poeta, imagen grotesca de Virgilio, que en lugar de escribir la epopeya del pueblo romano, está escribiendo, a partir del descubrimiento de ese Aleph, donde está la totalidad del universo en un punto,
está escribiendo usando ese conocimiento para un objetivo tan tonto y trivial como imposible: escribir un poema en el cual dé cuenta del universo. Tanto Julio Argentino Danelli como Pierre Menard, autor del Quijote, son dos cuentos en los cuales el elemento grotesco y humorístico es muy fuerte. Más allá de que sean cuentos de amor o sean cuentos de especulación metafísica, la manera de tratar esos temas, que es la tontería o ¿cómo podríamos decir? La inutilidad de ciertos proyectos literarios, de reflejar la totalidad del mundo en un texto, están explicitados en esos dos poemas. Así que Beatriz Viterbo es un pretexto. Es la manera en la cual él contó en clave humorística y en clave trágica también, o tragicómica, su sensación del amor. El amor como el amor que lo puede sostener toda la vida más allá de que el tiempo cambie y más allá de la misma amada, que no resulta ser la mujer pura e idealizada que él soñaba. Pero lo único válido, lo único permanente y eterno va a ser su sentimiento, ¿no? Que es lo que él recoge, y por lo tanto coincido contigo que una de las lecturas básicas, centrales de la Aleph, es que es un cuento de amor, motivado por el amor, encauzado por el amor. Es interesante esto porque esta mesa se titula Borges, una literatura, porque es verdad que Borges en su obra, su obra nace de su propia relectura de la tradición anterior. Borges aglutina toda la historia que él conoce de la literatura y lo refunde y le da un significado nuevo a textos, a motivos, a temas que no lo tenían. Bueno, sí se ha dicho, y creo que eso es absolutamente cierto, que la renovación de la literatura en castellano, la renovación más importante se ha producido en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y especialmente Borges es el gran renovador de la literatura en castellano, en español. Esto es muy importante. Yo creo que supera de una manera muy clara las limitaciones que nuestra producción literaria venía arrastrando en los últimos siglos, en los dos últimos siglos, quizá desde Cervantes y desde Quevedo, no había habido una renovación literaria como la que Borges ha marcado para las letras en español. Yo creo que esa es la gran aportación. Y además no nos debe de extrañar, no solo no nos debe de extrañar, sino que debemos ensalzarlo. Es normal que la literatura en español produzca y haya producido, más allá, al otro lado del Atlántico, los mejores nombres en el último siglo, que al fin y al cabo son 400 millones de personas, mujeres y hombres que hablan en español. Y aquí somos 45, 46, es lógico. Sucede que desde aquí siempre, hay una tendencia, ¿no?, a pensar que el español es ante todo España. Y no, el español es ante todo Latinoamérica, donde hay más de 400 millones de personas que hablan y comparten nuestro idioma, con una grandísima producción literaria. Y de ahí que me gustaría que Juan nos dijera cuál es la impronta que toda esa generación de renovación literaria, y especialmente Borges, ha dejado en la literatura contemporánea, argentina y en conjunto latinoamericano. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pistas nos das? ¿Con qué nos puedes asombrar a lo que estamos deseando abrazarnos de ese nuevo momento de la literatura? Porque pienso que ese nuevo momento de la literatura siempre surge después de que socialmente
históricamente hay grandes acontecimientos y ahora estamos en ese trance. ¿Qué nos puedes aportar, Juan? En principio, me gustaría acompañar y agradecer una visión tan saludablemente ecuménica del peso del castellano, el peso del español, la importancia relativa de las literaturas que utilizan todas las variables del idioma español como instrumento para expresarse. Y eso va desde el sur del Río Grande hasta Tierra del Fuego y va en todos los lugares donde la civilización española hizo anclaje. Y es evidente, el caso borgiano es un caso de algún modo singular, excepcional y muy rico. La relación de Borges con la literatura española es una relación cambiante que tiene picos de afinidades y picos de disidencia o ¿cómo podríamos decir?, de desencuentro recíproco. Sin duda que compartimos con Borges el amor por ese comienzo del glorioso siglo XVII que fue el Barroco y Cervantes, ¿no es cierto? En el caso borgiano, su devoción por Quevedo, más que que ha llegado a decir, más que una biografía, una persona, es una escritura, ¿no? Ha sido muy revelador para muchos de nosotros. También de Góngora, pero más sobre todo de Quevedo, Y ni hablar de Cervantes, ¿no? Cervantes es el Quijote, ¿no? Las magias parciales del Quijote, las aproximaciones que ha tenido a ciertas obras puntuales, como puede ser el Quijote, Las Mil y una Noches o la Divina Comedia, han sido constantes en su obra. Siempre se remite a esos grandes clásicos, ¿no? A esos grandes clásicos. En el caso de los grandes barrocos y sobre todo de Quevedo, hubo un momento de confluencia que tuvo que ver con las vanguardias de los años 20, con la generación del 28 española, que también había redescubierto a Góngora. Y en ese momento fue el momento en que, por su estadía en España de Borges, cuando él tenía 21, 22, 23 años, no hay que olvidarse que él estuvo emparentado directamente con Guillermo de Torre, que se casó con su hermana Nora, con el cual convivió tantos años. Ese momento es el momento de mayor cercanía, digamos, y coincidencia con algunas de las ideas de los nuevos poetas españoles del 28, desde Miguel Hernández a Lorca, a Alberti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, el anclaje borgiano está mucho más puesto en la lengua, en las obras de la imaginación de la literatura sajona, más que la francesa, mucho más que la francesa, teniendo en cuenta que era la lengua francesa y los autores franceses los que predominaron en las que podemos llamar las oligarquías literarias argentinas del XIX y del XX. El gusto por el relato, el gusto por la narración y el gusto por la poesía bien medida, en Borges lo encuentra en el repertorio sajón. Un ejemplo muy lindo es el interés borgiano muy temprano por Walt Whitman. ¿Y con quién se cruza allí? Con la traducción de León Felipe. Cuando la memorable traducción del Canto de mí mismo de Walt Whitman por León Felipe, poeta que hemos amado y que seguimos amando aún, exiliado largos años en México, no le gustaba nada a Borges, no le gustaba nada, pero había algo de celos en eso, porque él había intentado una biografía de Whitman a fines de los años 30 y como toda obra de largo aliento, no era precisamente el tipo de tareas con las cuales él era consecuente. Hombre de formas breves, hombre de aproximaciones a aspectos, hombre de, ¿cómo podríamos decir?, el detalle, ¿no? Sobre todo trabajar el detalle. Con lo que iba es que la renovación borgiana pasa simultáneamente por la materia de los relatos y por la utilización de la lengua. Uno lee a William Faulkner, por ejemplo,
Las palmeras salvajes, traducida por Borges y su madre. El primer párrafo, hay 2 o 3 adjetivos que son de Borges, no son de Faulkner. Si aparece la palabra estrépito, es borgiana, ¿no es cierto? En fin, lo notable o lo que podemos esperar, y lo que hemos esperado siempre en Borges, es lo inesperado. Es absolutamente lo inesperado. Ha sido aquel que ha sabido revelar zonas oscuras o zonas mal leídas de toda nuestra tradición. Y como él se formó en una biblioteca más que en las calles, que su experiencia pasó más por las páginas de los libros que por las esquinas de Buenos Aires, toda esa lectura infinita radica y va decantando en cada una de sus obras. Hay 2 temas candentes siempre que se habla de Borges. Uno lo habéis mencionado, es el premio Nobel. ¿Por qué Borges, uno de los grandes nombres de la literatura universal de todos los tiempos, no consiguió el premio Nobel? Sí, realmente es insólito, sobre todo cuando hay premios Nobel de literatura, no voy a dar ningún nombre, que ciertamente le llegan a Borges a un nivel ínfimo. Hay muchas teorías sobre por qué no le dieron el premio Nobel. Unas, las más pegadas a la teoría literaria, es que nunca escribió una novela. Es verdad que Borges es, ante todo, el hombre del relato corto. Hacía bueno esa idea de que había que descreer de las ideas que no caben en una frase. Y siempre decía que no entendía cómo había que escribir 500 páginas para expresar una idea que podía ir en 20 páginas. No hay un escritor que haya llegado a la cumbre literaria como ha llegado Borges sin haber escrito una novela, prácticamente, ¿no? Siendo narrador, siendo por supuesto poeta. Esto es una de las razones que se esgrime teóricamente. La otra es política, y es que Borges tuvo, quizá Juan nos lo puede profundizar más en este tema, interesante tema. Borges en el terreno político fue cambiante y contradictorio. Abrazó la Revolución Rusa en 1917. De hecho, escribió algunos poemas defendiendo la revolución bolchevique. Poco después se separó radicalmente de esta revolución. Fue un firme defensor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, frente al nazismo, inequívoco. Para luego tener un momento, los años 70, que fue comprensivo y apoyó en una primera fase las dictaduras de Argentina y de Chile. Luego se separó, que apoyó y dio cobertura y firmó manifiestos en favor de los desaparecidos en la dictadura argentina. Pero quizá Juan nos pueda confirmar 2 cosas. Una, si ese abrazar en cierta medida o ser comprensivo con un régimen autoritario tuvo que ver con el antiperonismo furibundo de Borges. El peronismo le quitó director de la biblioteca, el peronismo incluso hizo algún acto de represión, según decía él, contra su hermana. Y si eso se ha superado en Argentina, eso se ha superado en ese país fantástico, insólito, inabarcable, abrumador, apasionante, que es Argentina. Antes de que contestes, yo quiero añadir que hay un artículo maravilloso de Borges que él publica en el 80 y pico, cuando asiste al juicio por los desaparecidos. Es un artículo absolutamente conmovedor por lo que tiene de testimonio de un hombre avergonzado de su propia ceguera, en este caso política, a la hora de no ver lo que pasaba en Argentina, ¿no? Pero en el fondo, o sea, la profundidad, la altura intelectual, los temas de la trascendencia que preocuparon a Borges, el tiempo, el infinito, la razón de ser de la vida, del ser humano, la razón de ser del arte, de la belleza, de la creación, creo que hace que
la política lo viera como una contingencia, aunque hubo momentos que tuvo cierta actividad política, pero una contingencia que le interesó menos. Yo digo en el libro, Borges se interesó más por los seres humanos que por el gobierno de los seres humanos. Y lo hizo con esa gran profundidad. Pero Juan seguramente nos iluminará más sobre ese laberíntico proceso político del pensamiento de Borges. Lo de iluminar no lo veo, le podría con una ironía borgiana. Sí, Borges es una figura central del debate político, siendo un hombre para el cual la política evidentemente no era de ninguna manera un tema central, ¿no? Esa es la paradoja. En Borges persiste, a lo largo de toda su vida, persiste plenamente como diagnóstico para la Argentina y para explicar la historia argentina, la oposición sarmientina entre civilización y barbarie. Es la oposición centrada, inaugurada por nuestro gran escritor del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, que también fue presidente de la República, que con el Facundo estableció esos dos polos, la civilización asociada con lo europeo, con la cultura, con el progreso, con la barbarie asociada con América, con las vastedades, el vacío, el desierto, la oposición entre las ciudades y el desierto. Hay que tener en cuenta que Civilización y Barbarie, la biografía de Juan Facundo Quiroga, uno de los grandes caudillos federales de nuestra patria, fue escrita en 1845. Esa oposición entre civilización y barbarie ha de algún modo persistido en ciertas modalidades tradicionales de pensamiento y que a ella se ha recurrido en todo momento para explicar fenómenos que eran mucho más complejos que eso. Es decir, que 100 años después, en 1945, cuando se opone un movimiento de masas como es el peronismo, que incorpora a toda la clase trabajadora, los nuevos inmigrantes, etcétera, al repertorio electoral y se contrapone a los viejos partidos tradicionales, el único modelo que tienen para objetar ese nuevo fenómeno que es la irrupción de las masas en la democracia, que hasta entonces había sido una democracia vigilada y fraudulenta, con las primeras elecciones plenamente libres y amplias, luego con el voto de la mujer, etcétera, etcétera, no ven en ese fenómeno, capitaneado por un líder carismático como fue Perón o como fue Evita, no ven otra cosa que una expresión de la barbarie, de la ignorancia, de la brutalidad, de la prepotencia, asociada a los medios masivos de comunicación, a todas las formas populares de difusión. En ese gran paquete de enfermedad populista, todo es absolutamente reprochable. Y todo aquello, como bien dices, José Luis, todo lo que se oponga a ese populismo demagógico, pongámosle comillas a toda esta, todo será bienvenido. Entonces, la violencia de la Revolución Libertadora, la violencia de la Revolución de Onganía 10 años después, la irrupción del proceso militar en el año 76, serán siempre en primera instancia para la intelectualidad de la derecha argentina bienvenidas, porque vienen a cortar procesos de corrupción populista. Es tremendo, pero es así. Si uno lee, por ejemplo, te doy un ejemplo, las conversaciones o las cartas entre Victorio Ocampo y Roger Caillois, ¿no? Roger Caillois y Victorio Ocampo, que fueron compañeros de la revista Sur desde los años 30, las conversaciones entre Caillois y Victorio Ocampo, las cartas de los años 30, son cartas contra el fascismo, etcétera, etcétera, luchando, digamos, puestos en la vereda democrática contra los totalitarismos. La última carta del año 76, con la cual ambos ya en edad mayor, etcétera, etcétera, es la esperanza de victoria en el general Videla. Es decir, es terrible, es tremendo,
las anteojeras que impedían percibir las diferencias en ciertas formas políticas de 30, 40 o 50 años atrás. Borges, que además, nunca hay que olvidarlo, vivió en el aislamiento de la ceguera y el aislamiento de su vida privada desde el año 55 en adelante, 30 años de su vida prácticamente, se manejó siempre dentro de un ámbito más o menos cerrado de amistades acotadas. Entonces, cuando en algún momento le preguntan si había sabido de estas cosas, dice, no, mis amigos del círculo militar nunca me contaron nada, lo cual puede ser una ironía, una tremenda ironía, un acto de ingenuidad, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero es cierto, es muy cierto, que a último momento, cuando las cosas se revelaron a través de la CONADEP, a través de la revelación de los crímenes de lesa humanidad producidas por el Estado terrorista, Borges asumió, como bien citan recién en esa manifestación, asumió su culpa y su desconocimiento, ¿no?, respecto de esos fenómenos, y su liviandad en ejercer una crítica irónica o un apoyo a dictaduras sanguinarias. Nosotros hemos realizado de algún modo una operación de justicia poética en nuestro Perramus, convirtiéndolo a Borges en lo que hubiéramos deseado que fuese. Le hicimos ganar el premio Nobel como personaje de nuestra historia, y no solo eso, sino lo hicimos partidario, acompañante y solidario con las causas contra la dictadura. Es decir, en sus palabras, por cierta devoción que siempre tuvo por las causas perdidas. Nos queda poco tiempo. Yo quería plantearos una última pregunta a cada uno. El adagio más famoso de Borges dice que él no se enorgullecía de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Está aquí el presidente Adrián Barbón, con quien dentro de una hora, a las 9, hablaremos sobre Azaña. Azaña decía que lo peor de la política era el tiempo que te quitaba para leer. Te quiero preguntar a ti si este libro es un resarcimiento por todo el tiempo que perdiste de leer en tu época de presidente. Y a Juan le quería preguntar si dirigir la Biblioteca Nacional de Argentina deja tiempo para leer. Bueno, debo confesar, Juan, y a todos ustedes, ¿no?, subrayo lo de Juan porque quizá él me entienda, que pienso que tenemos una complicidad borgiana. Los borgianos somos inconfundibles. Claro que sí, que la actividad política y sobre todo la etapa de presidente del gobierno pues me quitó de horas de lectura. Siempre se puede recuperar la lectura y el tiempo para leer. Pero les diré, me ha colmado tanto leer y releer a Borges, porque lo he leído y lo he releído muchas veces, casi toda su obra, que ciertamente no tengo la sensación de haber perdido nada por el camino. De hecho, confieso un cierto comportamiento patológico que tengo, porque, claro está, leo otras muchas cosas, hay otros muchos autores en lengua castellana o en otros idiomas que me producen interés, que reconozco, que me aportan, que me hacen enriquecerme, pero todos me parece que quedan a tal distancia de poder releer cualquier cuento, cualquier poema de Borges, que habiendo leído Borges a fondo, me siento plenamente complacido con mi admiración por la literatura. Aún así, les diré, cuando me preguntan en estas cosas que preguntan a los expresidentes, a los que hemos tenido altas responsabilidades políticas, jóvenes políticos, jóvenes candidatos a alcaldes o a presidentes, a diputados, senadores, denos un consejo, presidente, para la tarea política. Siempre les digo lo mismo, Juan, lean. Lean todo lo que puedan. Es sin duda alguna lo que hará que las ideas sean mejores, que la actitud vital sea mejor. Yo siempre detecto, sin ponerle los rayos X,
cuando oigo a políticos, cuando oigo a personalidades políticas, quién ha leído y quién no ha leído. Se detecta enseguida, se sabe. Y siempre me siento, o sea, cuando hay una persona que ha leído, ya tengo una cierta confiabilidad. Una cierta confiabilidad, me aproximo con más tranquilidad. Por tanto, es verdad que cuando fui presidente tuve menos tiempo, pero ahora, durante la pandemia, que es cuando he hecho este ensayo y he trabajado, he recuperado la pasión por leer, he perdido el pudor por escribir. Uno tiene cierto pudor al escribir. Creo que es un arte tan sublime, tan excelso, donde hay hombres y mujeres que han dejado páginas tan impresionantes que atreverse a escribir es un acto de valentía. Y yo pensaba, me ha costado tomar la decisión de escribir más que algunas de las decisiones arriesgadas que ustedes saben que tomé siendo presidente del gobierno. Esa es la forma que tengo de respetar la literatura, la creación. Este es un modesto, humilde, pequeño, sencillo homenaje a todos los que escriben, a todas las mujeres y hombres que escriben, a los que crean, a los que hacen guiones de cine. Por cierto, no lo hemos dicho aquí, pero Borges era un gran aficionado del cine y un gran crítico del cine. ¿Y guionista? Exactamente. Y guionista. Y bueno, creo que es ahí donde tenemos que situar nuestras mejores aficiones, nuestras mejores pasiones. Siempre que nos cultivamos, siempre que la cultura nos abraza, somos seres humanos mejores, más capaces de convivir, de entender los derechos de los demás, de sentirnos una sola humanidad. Todo el que abraza la cultura debe discurrir por el camino de la humildad. Y la humildad, yo no sé si hasta Juan, hasta Borges, lucía una modestia a veces exultante. O sea, una modestia casi que te provocaba, ¿no? Porque, es decir, yo nunca me atrevería a hablar de falsa modestia de Borges, pero era tan brillante que ciertamente pienso que él en el fondo tenía esa concepción, es decir, que la inteligencia más superior, el talento más superior, la cultura más profunda va acompañada de la mejor humildad. Yo creo que la manifestación más clara de ese sentimiento borgiano es la aspiración al olvido. La aspiración al olvido, a lo que podemos aspirar, anti-horacianamente, digamos, es al olvido. Siempre volvió muchas veces sobre ese tema, a través de su literatura, a través de sus conferencias. Siempre pensó, y lo escribió en algún texto memorable que está también en El Hacedor, que es la descripción de un hombre que está muriendo, y en el momento de que ese hombre muere, con ese hombre cualquiera, entre comillas, que muere toda su memoria. Todo lo que él vio y que no vio otro hombre deja de existir definitivamente cuando ya no hay una conciencia que lo retenga. Y ese hombre no lo sabía, pero era el último hombre que había escuchado o oído la voz de Shakespeare. Shakespeare terminaba de morir oscuramente cuando el último testigo de su voz moría. Alguna vez morirá el último de nosotros que escuchó la voz de Borges o que lo leyó. Esa idea de el olvido como el último lugar deseable, como la desaparición absoluta y definitiva, es un sentimiento muy, muy profundo, muy verdadero y muy sutil.
El otro sentimiento muy poderoso es la idea de que estamos para algo y no sabemos para qué, porque no sabemos tampoco cuál es el propósito del universo, menos podemos saber cuál es el propósito de nuestra propia existencia. Por lo tanto, no podemos aspirar a otra cosa que acaso tener en algún momento la intuición, en un momento de nuestra vida, de enterarnos para qué vinimos. ¿Qué lugar ocupamos en ese plan general o si es que existe un artífice en ese plan general y complejo que es la vida y es el universo? En Borges hay varios temas, uno es muy lindo, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es decir, alguien que en determinado momento se da cuenta para qué existe. Él creía que existía para muchas cosas que había, pero no. Existió solamente para estar en ese momento con un cuchillo en la mano, peleando contra un gaucho, y entonces se da cuenta que se tiene que dar vuelta y pelear al lado de él y no contra él, que ese es su destino. Bueno, en Borges toda su literatura gira alrededor de esos pensamientos y esas especulaciones. Y su experiencia de lector, él la valoraba más que su experiencia de escritor. Sobre todo porque su experiencia de lector era, y se usó esa palabra, mucho más civil que escribir. Era menos soberbia, era más humilde. Era una manera de abrirse al mundo la lectura. Abrirse a todo lo que habían creado los hombres a lo largo de siglos y siglos, ¿no? Entonces, en algún momento, si ustedes me permiten, le leo una pequeña cosita que tiene que ver con el Borges lector, que tiene que ver exactamente con esto. Es un soneto que se llama Cita a ciegas y que está dedicado a Borges, lector de lectores. Y describe, en un soneto, la experiencia diaria de un hombre contemporáneo que quiere leer. Y dice así: despierta tarde, no espía en la ventana los colores del cielo, es la chica de la Sabia TV la que le explica si habrá nubes o sol esta mañana. Enciende el celular, la cotidiana costumbre del pulgar lo comunica con los usuarios de una agenda rica, incluso con lo que no tiene ganas. Prende la notebook, pasa todo el día pegado a la pantalla, pero cree que le queda cierto tiempo todavía por vivir y que la noche lo provee. Entonces saca el Aleph de la estantería, cierra, apaga, silencia, calla y lee. Muchas gracias, Juan. Estamos ya con el tiempo cumplido. Quería decir una cosa. El libro de José Luis está a la venta allí donde tocarán ahora la campana. Él va a estar allí firmando ejemplares. Yo le había pedido que me gustaría cerrar este acto leyendo Los Justos, que es un poema que a él le guste mucho y a mí también. Si nos dais esa moratoria para que lo lea, pues... Que lo lea. Eso es. No, muchas gracias, pero ustedes no dejen de leer El Inmortal. Es un breve cuento. Cuando yo leí El Inmortal, me produjo sosiego sobre la finitud de nuestra vida, porque entendí que sería insoportable ser inmortal. No dejen de leer Funes el Memorioso, porque al leer Funes el Memorioso asumí que sería insoportable acordarnos de todas las cosas y que el olvido es un gran consuelo. Por eso no voy a traicionar a Borges y les voy a leer Los Justos para terminar. Exactamente. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados en un café del sur juegan en silencio ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer
y un hombre que lee en los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Los justos, Jorge Luis Borges. Muchas gracias.